no sé dónde poner. Vale. Bien, buenos días. Nos retrasábamos unos minutillos. Les agradecemos su presencia, aunque virtual, y me alegro de volver a verles, aunque sea a través de la pantalla, a los periodistas que asisten a la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Voy con cierta rapidez, que la agenda de hoy se presenta apretada y, como saben, en media hora el presidente de la Junta, acompañado de los dos vicepresidentes, también estaré yo misma, nos reunimos en esa primera sesión de esa comisión que se ha creado para que podamos salir de la desescalada, o sea, para que entremos en las fases de desescalada y salgamos de esta crisis de la mejor manera posible, todos unidos, y las dos provincias, como así ha querido el presidente de la Junta de Extremadura. Por tanto, el agradecimiento de la Junta de Extremadura al esfuerzo también de los grupos parlamentarios que en el día de ayer formalizaron esa comisión. Pude hacerlo directamente a ellos en la Junta de Portavoces que aprobó ayer esa comisión, y es hoy una nueva oportunidad para agradecer el esfuerzo de todas las fuerzas políticas de la región para esa unidad de acción que el presidente viene demandando y que creemos que es la mejor manera y el mejor camino para salir de esta situación de dificultad en la que se encuentra nuestro país, en la que se encuentra nuestra región, los ciudadanos, en definitiva, para que podamos salir de la mejor manera posible. Paso a detallarles los asuntos que el Consejo de Gobierno ha aprobado en esta mañana. El primero de ellos es que hemos tomado conocimiento y hemos analizado lo que viene a definirse formalmente como pronunciamiento del Consejo de Gobierno, un nuevo decreto ley que se suma a los 8 que ya ha aprobado la Junta de Extremadura. Saben que el decreto ley es un instrumento legislativo de urgencia y, por tanto, todas las medidas que esta crisis nos está obligando a tomar las estamos haciendo a través de este mecanismo de legislación de urgencia, pero lo estamos acompañando del diálogo necesario con las fuerzas políticas. Por eso hoy este nuevo decreto viene al Consejo de Gobierno para su pronunciamiento, lo mandará la vicepresidenta primera a los grupos políticos en esta mañana y quedará aprobado finalmente en el próximo Consejo de Gobierno del viernes, como venimos realizando en las últimas semanas. En este caso, este nuevo decreto ley se aprueban ayudas dirigidas a reforzar el sistema de garantías de Extremadura a través de Extraval. Se establecen ayudas destinadas a facilitar el acceso a la financiación de autónomos y empresas y se adoptan modificaciones legislativas en materia de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. La Ley de Espectáculos Públicos, que es como comúnmente la conocemos. Saben que el presidente de la Junta en su última rueda de prensa ya avanzó la preocupación de muchos alcaldes de Extremadura que nos habían hecho llegar a través de la FEMPE, de la Federación de Municipios y Provincias de la región, porque en el año 2019 modificamos la Ley de Espectáculos Públicos de Extremadura y la mejoramos. Ahora se cumplía el plazo de un año que daba esa ley para aplicar algunas cuestiones nuevas que se regulaban en la misma y que tenían que ver especialmente con los locales de ocio y recreativos. En definitiva, esto afecta a la inmensa mayoría de los bares de nuestra región, de ahí la preocupación de los alcaldes, porque entraba en colisión las medidas que deben aplicar los bares y restaurantes y las zonas recreativas para cumplir con lo que está decretado por el Gobierno de España en este estado de emergencia y la entrada en vigor de esa nueva norma. Como esto entraba en colisión, lo que hacemos hoy, en definitiva, con esta modificación a través de este decreto ley, es flexibilizar esos requisitos. Para contribuir que entren en coalición y, por otra parte, exactamente lo que se hace, para entendernos, es ampliar un año más la entrada en vigor del artículo 1 de la Ley de Espectáculos Públicos, que es lo que afectaba fundamentalmente. Quiero señalar que hay más de 5.000 bares en Extremadura y 850 restaurantes que se verán afectados por esta modificación. Por tanto, esta pequeña modificación del artículo de una ley en este Real Decreto afecta a mucha gente lo estaba esperando, y agradecemos a los alcaldes y a la FEMPE que nos hicieran llegar la necesidad de modificar esta norma que hoy ya trae aquí el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Estamos preocupados por ello y sus preocupaciones son las nuestras. Yo leía esta mañana en el Hoy a la presidenta de una plataforma de hosteleros de Badajoz. Están preocupados por todo lo que está pasando, por la falta de actividad, por cómo va a ser la vuelta a la normalidad. En ese sentido, y unido a lo que hoy regula este decreto,
decirles que nos informaba también la consejera de Cultura en el propio Consejo de Gobierno que ya hemos recibido en esta mañana un borrador del Ministerio y estamos esperando, por tanto, a que se apruebe una orden ministerial con medidas de seguridad e higiene para todo el sector de la hostelería, que, como esta señora que yo leía esta mañana en Badajoz, pues evidentemente están muy preocupados, y nuestra preocupación es la suya, y muchos alcaldes estaban también preocupados porque muchos de los pequeños empresarios de bares y restaurantes de los pueblos pues le habían hecho llegar sus preocupaciones al alcalde. Volviendo al decreto que hoy ha tomado conocimiento el Consejo de Gobierno, modificamos la Ley de Espectáculos Públicos y, por otro lado, como les decía, este Real Decreto ofrece facilidades de acceso a la financiación para pymes y autónomos de Extremadura sin coste, mediante la subvención a Extraval para la creación de una nueva línea de 20 millones de préstamos con un aval del 100%. 20 millones de euros para Extraval para facilitar la financiación a pymes y a autónomos de nuestra comunidad autónoma. Estimamos que con esta medida se va a llegar a 2.000 pymes y autónomos de la región que están también en el seno de nuestras preocupaciones y en la inmensa mayoría de las medidas que viene articulando la Junta de Extremadura en este periodo de crisis COVID-19. En otro orden de cosas, traemos hoy dos convocatorias importantes que han sido aprobadas en el Consejo de Gobierno. La primera de ellas es la convocatoria de ayudas a la reestructuración del viñedo y a la reconversión del viñedo para la campaña agrícola 2021. Se tratan de 9 millones de euros del Fondo Europeo de Garantía, el FEAGA, en régimen de concurrencia competitiva como cada año y dirigida a las siguientes actividades: reconversión varietal, reimplantación de viñedos y mejora de las técnicas de gestión de los viñedos. Saben que los beneficiarios de estas ayudas son los viticultores y viticultoras extremeños, ya sean personas físicas o jurídicas, cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para la vinificación y que cumplan, por supuesto, los requisitos de la orden de convocatoria, donde se establecían las bases reguladoras de esta convocatoria que hoy hacemos y que quiero recordarles que son las bases reguladoras publicadas el 8 de abril del año 20. El plazo de ejecución hasta 31 de julio del 2021 para las operaciones anuales y aquellas que sean objeto de operaciones bianuales hasta el 31 de julio del 2022. En definitiva, la convocatoria para la reconversión y restauración del viñedo como un estímulo al sector vinícola regional, con actuaciones que mejoran las técnicas de explotación y que, en definitiva, repercuten no solo en el trabajo agrario, en las producciones agrarias, en este caso vitivinícolas de Extremadura, sino también, como todo lo que tiene que ver con el sector primario, en la fijación de la población al territorio y de nuestro mundo rural, que tan importante es en Extremadura. La segunda convocatoria que traemos hoy, además de la reconversión del viñedo, se trata de la convocatoria de las becas complementarias. Saben que existen las becas para los universitarios que establece el Ministerio y, por otro lado, las becas complementarias que son las de la Junta de Extremadura. Traemos hoy la convocatoria para el curso 19-20 con un presupuesto de 1.460.000 euros en las dos modalidades que se vienen dando a lo largo de todos estos años, la modalidad de residencia y la modalidad de cuantía fija ligada con la renta. Residencia 1.500 euros, cuantía fija 500 euros. Introducen algunas novedades esta nueva convocatoria, como que pueden acogerse a ella los estudios de grado que tengan concedido, además de la beca por parte del Ministerio, aquel componente de rendimiento académico, así como aquellos máster que están habilitados por la Universidad de Extremadura y que tienen una profesión vinculada en nuestra universidad. Esas son las dos novedades que presenta esta nueva convocatoria de becas complementarias en una apuesta decidida por la educación y el acceso a la educación pública de todos los estudiantes y, por supuesto, de las familias extremeñas que hacen un esfuerzo importante para que sus hijos puedan ir a la universidad. En el ámbito de la Consejería de Transición Ecológica traemos hoy una obra importante de mejoras de abastecimiento. Estamos luchando contra el COVID-19. Estamos haciendo un esfuerzo y prácticamente todas las reuniones y decisiones de todos los órganos institucionales y de la Junta de Extremadura tienen que ir al COVID. Pero también tenemos que seguir con la maquinaria en marcha de otras cosas cuando ya las podemos ir haciendo. Y hoy traemos la declaración de emergencia para la contratación de actuaciones necesarias para ejecutar las obras de potabilización del agua en la Mancomunidad
de Los Molinos. Son más de 2.100.000 euros, por tanto, este tipo de obras son muy esperadas en el territorio y hoy, con un plazo de ejecución de 6 meses, autorizamos la licitación de esta obra que mejora toda la red de abastecimiento y potabilización del agua de nuestra comunidad autónoma. Esas otras cosas que tenemos que seguir haciendo, que tenemos que seguir aprobando para que nuestra comunidad autónoma siga en marcha, y también los compromisos de la Junta de Extremadura con los ciudadanos y los municipios de nuestra región. Y en último orden de cosas, y desde la Consejería de Sanidad, Vicepresidencia Segunda y Servicios Sociales, traemos hoy la aprobación de un nuevo convenio, en este caso para la Mancomunidad Integral de Municipios del Valle de Alagón, para el mantenimiento de los servicios sociales de base. Saben que estos convenios vienen de manera constante al Consejo de Gobierno hasta que finalizamos los 77 que hay. No quisiera equivocarme en el número global. Y, por otro, hemos autorizado también a la Consejería de Sanidad por el procedimiento de urgencia para contratar material sanitario destinado a la crisis COVID-19 con un importe global de más de 900.000 euros. Estamos hablando de la compra de test rápidos, estamos hablando de la compra de mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2, batas impermeables, en definitiva, todo lo que podríamos decir equipos de protección, gafas de protección. Y sobre esta cuestión, cualquier duda que ustedes tuvieran, esta tarde saben que hay convocada una rueda de prensa del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad para hablarles de todo lo que vamos a hablar con los grupos parlamentarios y todo lo que significa esa entrada que estamos preparando para poder pasar de la fase 0, donde nos encontramos, a la fase 1 de esta tan esperada desescalada, y en la que todos tenemos que hacer un esfuerzo importante. Nuestro agradecimiento siempre al esfuerzo individual que están haciendo todos y cada uno de los extremeños para respetar las normas que nos están diciendo los expertos que tenemos que hacer, las salidas, las entradas con los muchachos, todo lo que están haciendo el conjunto de los ciudadanos en Extremadura, en cada uno de los pueblos y ciudades de nuestra región, tiene nuestro agradecimiento y tiene pues nuestro reconocimiento para que de esta salgamos cuanto antes mejor y todos unidos. Termino con estas consideraciones y estoy a la espera de sus preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes, consejeras portavoz, y muchísimas gracias por su intervención. Y gracias también a los compañeros que nos siguen de los medios de comunicación a través de videoconferencia. Paso a darle las palabras. ¿Alguna pregunta? Fabián Vázquez, de Cadena COPE. Un segundito, Fabián, que te hablo el micro. Adelante, Fabián. Gracias, Concha. Buenas tardes a los compañeros y también a la portavoz. Yo tenía dos preguntas. Bueno, acerca de lo que usted ha anunciado, ¿no? Esa reunión que hay ahora a las 12:30 con los grupos parlamentarios. Ayer, al parecer, hubo, digamos, un cruce de comunicados entre el Ministerio de Sanidad y la Junta de Extremadura, en la cual el Ministerio anunciaba ya la petición formal de Extremadura para pasar ambas provincias a la fase 1, y la Junta de Extremadura negaba esa petición oficial. ¿Cuál es la versión de su portavoz? ¿Terminaste con las preguntas o haces luego la siguiente? Vale. Si quieres la hago ahora, me da igual. Vale, venga, formula las dos, Fabián, gracias. La segunda es acerca del pago de la subida salarial del 2% para los funcionarios. Hay 48.000 empleados públicos pendientes. Se tiene que pagar a partir de la nómina de mayo con carácter retroactivo. ¿La Junta está capacitada financieramente para poder afrontar ese compromiso ya firmado? Vamos a ver, la primera cuestión que me planteabas, gracias por tus cuestiones. No es un cruce de comunicados, yo lo voy a definir como una aclaración, porque cuando algo puede dar lugar a un equívoco, pues se aclara y así evitamos un problema innecesario. Por llamar a esto problema, porque problemas son otros muchos los que tenemos, bastante más importantes que esto. El Gobierno de España nos dice a las comunidades autónomas: hasta el jueves tienen ustedes para solicitar entrar en la siguiente fase, y solo vamos a pasar de una fase a otra cuando lo autorice el mando único, que es el Gobierno de España. Por tanto, nosotros tenemos que hablar con el Gobierno de España y mandarles nuestros borradores y nuestros papeles de cómo estamos, en qué situación está la región, para pasar de una fase a otra. Lo que tiene el Ministerio ayer es el borrador, no es la petición formal. ¿Por qué no es la petición formal? Pues porque aquí en Extremadura el presidente ha decidido que el camino
para llegar a esa petición formal sea posterior al diálogo y consenso con las fuerzas políticas de la región. Eso va a tener lugar hoy, por tanto, el comunicado de anoche de la Junta de Extremadura no quería ni mucho menos buscar una polémica innecesaria y estéril con lo de problemas reales que tenemos, sino aclarar el procedimiento para que los ciudadanos tengan muy claro que en nuestra región hay un compromiso por parte del presidente de la Junta, que es decidir la fase de desescalada con el diálogo y el consenso de las fuerzas políticas de la región. ¿Se podía haber hecho de otra manera? Sí, pero el presidente, como ya les anunció, ha decidido que el camino del diálogo, el camino de la unidad y del consenso en una situación por la que no hemos transitado nunca antes, es la mejor manera de salir y es la mejor manera de adoptar los acuerdos y de tomar las decisiones para que éstas estén mejor tomadas y, por tanto, repercutan en el beneficio del conjunto de los ciudadanos. Y la segunda cuestión que me abordaba sobre el 2%, saben que en estos momentos estamos estudiando y replanteando, y no es una cosa flor de un día, que se pueda hacer de un día para otro el presupuesto de la Junta de Extremadura, y no ha sido abordada esta cuestión. Por tanto, ni se ha descartado ni se está diciendo que se vaya a hacer pasado mañana. La consejera y vicepresidenta de Hacienda en estos momentos, hace 2 días que hemos conocido las previsiones macroeconómicas del Gobierno de España, los dineros que el Gobierno de España va a traer a las comunidades autónomas. Estamos reordenando todo el presupuesto, intentando, como no puede ser de otra manera, dar cumplimiento a aquello con lo que este Gobierno de la Junta de Extremadura se ha comprometido. Se ha comprometido antes del COVID-19, pero entenderán que estamos en estos momentos poniendo el foco en dar salida a esta crisis por la que estamos atravesando, que está teniendo y va a tener pues unas circunstancias económicas muy difíciles para los ciudadanos, para los empresarios, en definitiva, para el conjunto de la región. No estoy diciendo esto no se va a pagar. No estoy diciendo la Junta de Extremadura esto lo está descartando. Lo que estoy diciendo es que estamos en el momento de analizar y reorganizar todo lo que es el presupuesto, como los empresarios están reorganizando el presupuesto de sus casas porque se ha caído la actividad, han dejado de venir ingresos. En definitiva, eso es lo que estamos haciendo, y siempre que tomemos una decisión será dialogada con el diálogo social y con la manera de tomar las decisiones que creo que viene demostrando la Junta de Extremadura y este Gobierno en los últimos años. Muchas gracias, Fabián. No sé si has acabado con tu turno. No, una aclaración. Es a raíz de esta explicación que ha dado usted a lo de la subida salarial del 2% para los empleados públicos. Desde los dirigentes sindicales, en concreto CESIF, que es el mayoritario en el sector, decían y esperaban que no hubiera problemas en cuanto a la liquidez de la Junta, porque hay dinero para otras cosas, como por ejemplo casi 2 millones de euros para pagar las subvenciones a los representados en la mesa del diálogo social. Comprenderá que ante la respuesta que usted ha dado, pues pueda crecer, digamos, entre comillas, la incertidumbre entre los empleados públicos, porque hay dinero para una cosa y al parecer hay problemas para encontrar el dinero para otra, según le he entendido yo. Yo entiendo que el responsable del CSI haga esas declaraciones porque es su trabajo. Y el nuestro, que es el de gobernar, es el de reordenar ahora los presupuestos. Y entonces yo lo que le pido al CSI es que contribuya a no generar alarmas innecesarias. Este Gobierno es un Gobierno transparente. Este Gobierno es un Gobierno que da la cara. Cuando tiene que decir tengo que cambiar esta decisión porque tengo una situación sobrevenida, lo dice. ¿Estamos en ese momento? No. Estamos en el momento que avanzó el presidente de la Junta de Extremadura, y le aseguro que lo que estamos es estudiando los dineros que van a venir del Gobierno y reorganizando el presupuesto de la Junta de Extremadura, que no es una cosa que uno haga en una tarde. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Intentando beneficiar al conjunto de los ciudadanos e intentando dar cumplimiento a todo aquello con lo que nos comprometimos antes de que ocurriera esto. ¿Podremos llegar a todo? Pues tendremos probablemente que tomar decisiones y priorizar, porque hace 2 meses y medio, no quisiera equivocarme en el tiempo, nadie sabíamos que íbamos a estar así. Que el presupuesto de la Junta se aprobó el 24 de enero. Entiendo las declaraciones del CSI y de su responsable, claro, sí es su trabajo, pero el nuestro es el de reorganizar el presupuesto y tomar decisiones siempre pensando en beneficiar a una inmensa mayoría de ciudadanos. Gracias, Fabián. ¿Alguna pregunta más? Sí, Esther Sánchez, de Canal Extremadura. Un segundito, Esther, que te abro el micrófono. Segundo. Adelante, compañera.
Hola, buenas tardes. Esther, de Canal Extremadura. Tenía 3 preguntillas, ¿vale? La primera es, bueno, Extremadura, lógicamente, cuando pide pasar de fase de la desescalada es porque cumple los requisitos. Me gustaría que nos detallara cuáles son esos requisitos aquí en Extremadura concretamente. Una pregunta también, una aclaración. ¿Cuándo termina el plazo para entregar, o sea, para hacer esa solicitud formal? Porque algunos medios hablaban de que era hoy a las 2 de la tarde. Acabas de mencionar que sería el jueves en realidad, entonces una aclaración respecto a eso y bueno, pues qué se espera también un poco de la reunión con los grupos, no sé qué tipo de reunión va a ser o si ellos van a poder lanzar propuestas para añadirlas a ese borrador. Y ya por último, no sé si se plantean diferentes grados de desescalada en función de si estamos en localidades más grandes o pequeñas, porque, bueno, por ejemplo, en el tema de los paseos sí que las localidades de menos de 5.000 no han tenido ninguna limitación de horario. Entonces, para esa primera fase, para esa fase 1, ¿habría alguna diferencia entre distintas áreas o entre distintas localidades? Gracias por sus preguntas, Esther. Vamos a ver. El plazo que ha dado el Gobierno de España al conjunto de las comunidades autónomas es el jueves. Cuanto antes lo tenga, antes se envían los papeles y también imagino que en el Ministerio agradecerán que el que lo tenga resuelto lo mande cuanto antes, porque estas decisiones no son fáciles de tomar y todo el mundo le faltan horas al día para publicar instrucciones y normas en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, lo que vamos a hacer es ser diligentes. Si lo tenemos un día antes resuelto, pues lo mandaremos al Ministerio un día antes, pero el plazo que se ha dado es el del jueves. Respecto de todo lo que usted me plantea sobre qué va a ocurrir con la fase 1, no puedo en estos momentos porque estaría contradiciendo la nota que yo mandaba ayer por la noche. Es decir, vamos a reunirnos con los grupos políticos, ahí el vicepresidente segundo explicará de manera pormenorizada qué contiene el documento de la fase 1. Sí puedo decirle en términos generales que el documento de la fase 1 contiene los requisitos que se nos han pedido al conjunto del Estado, de las comunidades autónomas, que son públicos porque los publicó el Ministerio, es decir, lo que implica cada fase es público y lo ha publicado el Ministerio en los distintos documentos que vieron la luz el domingo tras la conferencia del presidente del Gobierno de España con los presidentes autonómicos. Y ya sabe usted cuáles fueron las declaraciones del presidente de la Junta el pasado domingo. Tenemos que salir todos unidos. Eso significa Cáceres y Badajoz, Badajoz y Cáceres. Esa es la intención de la Junta de Extremadura, ese es el esfuerzo que vamos a hacer y al término de la reunión de hoy, donde podremos escuchar también la opinión de los grupos políticos sobre ese borrador de informe que lo tienen desde el día de ayer, lo tienen desde el momento en que lo terminamos. El informe lo empezamos a hacer el domingo y hasta ayer por la tarde, con un importante esfuerzo por parte de la Vicepresidencia segunda, no se ha terminado el informe. En el momento que se terminó lo han tenido los grupos políticos, vamos a escuchar sus consideraciones porque entendemos que son importantes y esta tarde a las 5 de la tarde pues sí que la invito a esa comparecencia donde ya, una vez pasado ese diálogo, pues el vicepresidente segundo podrá determinar la concreción de lo que significa la fase 1 y si hay algo que reseñar o alguna diferencia respecto de lo que ya ha instruido y decretado el Gobierno de España respecto de los municipios de menos de 5.000 habitantes, que sabe que en nuestra comunidad autónoma son muchos ya y que en estos momentos eso ya sí está vigente. La no restricción horaria en los pueblos de menos de 5.000 habitantes, eso ya está pasando en Extremadura. Y por lo que yo leo y veo en las redes sociales, pues todos los alcaldes agradecen el buen comportamiento que están teniendo la inmensa mayoría de los ciudadanos. Es decir, que la gente no se ha vuelto loca y ha empezado a congregarse en los sitios y eso también hay que señalarlo. Gracias por sus preguntas. Muchas gracias, Esther. ¿Alguna pregunta más? No. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más de otro medio? Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, consejera, por su intervención. Gracias a todos y os agradezco mucho como responsable de la comunicación y el esfuerzo que estáis haciendo junto con la Dirección de Comunicación de aquí del Gobierno, el esfuerzo que estáis haciendo todos los periodistas de la región por informar a los ciudadanos, el esfuerzo y las facilidades que nos habéis dado a pesar de algunas dificultades técnicas que hemos tenido para poder articular estos instrumentos que nos permitan informaros y os agradezco de corazón a los medios de comunicación de la región que sois servicios fundamentales y que sé que tampoco en algunos casos, los privados me refiero, lo estáis pasando bien en la parte empresarial porque sois también empresas que dais también trabajo en Extremadura. Mi agradecimiento y mi reconocimiento a vosotros y a vuestros responsables por el trabajo de este tiempo. Muchas gracias.